Ya, gracias. Buenas tardes, jóvenes. Les habla el licenciado Alfredo Calizaya Jiménez, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la materia de contabilidad. Hoy día es nuestra tercera clase. Nuestra tercera clase tiene como título la ecuación contable, jóvenes. La ecuación contable. Vamos a hacer algunos conceptos básicos de lo que es la ecuación contable y todo lo que nos va a inducir a la ecuación contable. Comenzamos por decir que la contabilidad se basa en tres elementos fundamentales que se encuentran en la fórmula principal de la contabilidad, que el activo menos el pasivo, o el activo es igual al pasivo más el capital. También activo es igual a derechos, pasivo es igual a obligaciones con terceros y capital es patrimonio. Bueno, el activo, no se olviden, jóvenes, el conjunto de bienes, valores y derechos que posee en propiedad la empresa. Y dichos bienes tienen un valor económico expresados en términos monetarios y están determinados bajo el principio contable de valuación al costo. Entre los bienes más comunes están caja o efectivo también, donde solo se incluyen los billetes y monedas, también los cheques recibidos en forma de pago de algún cliente. También están los bancos, corresponde al efectivo en cuentas corrientes bancarias de libre disponibilidad. Cuentas por cobrar son deudas por cobrar solo con compromisos verbal de pago. En cambio, hay documentos por cobrar a clientes que son deudas pendientes de cobros respaldados por letras de cambio o cualquier documento, pagaré, etc. El pasivo, ¿qué es el pasivo? El pasivo es el conjunto de deudas y obligaciones, no se olviden. El pasivo es el conjunto de deudas y obligaciones hacia terceras personas pendientes de pago a una fecha determinada, que están a cargo de la empresa, las que deben estar expresadas en términos monetarios y de acuerdo al principio contable de valuación al costo. La empresa que se denomina deudor y la persona o empresa a quien se le debe se denomina acreedor. Repito, el pasivo es el conjunto de deudas. Es el conjunto de deudas y obligaciones el pasivo hacia terceras personas a quienes tenemos pendientes de pago o a una fecha determinada, que están a cargo de la empresa, las que deben estar expresadas en términos monetarios. De acuerdo al principio contable de evaluación al costo, la empresa que se debe denominar deudor y la empresa o persona o empresa a quien se le debe se denomina acreedor. Entre las deudas u obligaciones más comunes están las siguientes: cuentas por pagar, ¿no?, a proveedores, deudores por compra de bienes a crédito o con solo un compromiso verbal de pago. Documentos por pagar, por deudas respaldadas con letras de cambio o pagarés. Sueldos y salarios por pagar, deudas por los sueldos de personal de la empresa. Aportes y retenciones por pagar, deudas por aportes patronales y laborales a las instituciones de seguridad social y al SIN. Hipotecas por pagar, deudas por préstamos obtenidos con garantía hipotecaria de un bien inmueble. Impuestos por pagar, obligaciones tributarias pendientes de pago hacia el Estado. Ahora vamos a ver qué es el capital o patrimonio para continuar. El patrimonio representa la inversión efectuada por el propietario, los socios de la empresa y la evolución de este.
Y la evolución de esto se refleja a través del resultado neto obtenido de las operaciones que aumentan o disminuyen el capital inicial y representan en todo momento la diferencia entre el activo y el pasivo, es el capital. Toda la empresa al inicio de actividades y al continuar con las mismas necesitan de inversiones, se llama activos, y que desde luego habrán sido obtenidas mediante financiamiento externos, son los pasivos, o internas, que son los capitales propios de los socios. De esta realidad se desprende la denominada ecuación fundamental de la contabilidad. La ecuación fundamental de la contabilidad, recuerden muchachos, es el activo es igual al pasivo más el capital. El activo es la ecuación fundamental, por favor, ¿ya? La ecuación fundamental de la contabilidad es el activo es igual al pasivo más el capital. ¿Está claro? El activo es igual al pasivo más el capital. Lo cual quiere decir que las inversiones realizadas en el activo o de son iguales al financiamiento de terceros o del propietario. Es decir, con capital ajeno pasivo y con capital propio aporte de capital o patrimonio. Esta igualdad recibe también el nombre de ecuación de balance, que tiene su origen en que balancea el valor de los activos con la suma de obligaciones para con terceras personas, que es el pasivo, y para con el propietario o socios, es el patrimonio. La ecuación contable. La ecuación contable es, iremos por el activo. El activo hay que tener, como sabemos, lo hacemos una representación en una T. El activo en el debe suma, aumenta, se llama debe y se denomina la acción, se llama débito. Si en el activo se hace la operación, se resta, es en el haber. Se denomina crédito o disminución. En cambio, en el otro lado es aumento. En este lado es disminución del activo. Pero es igual al pasivo. A ver, el pasivo a la derecha es resta. Se dice debe, también se llama débito y es una disminución. En cambio, si se escribe al haber, si se suma al haber, a la izquierda, en este caso sería a la derecha del pasivo, tendríamos el haber, que denomina crédito, y estaríamos aumentando. Pero todo esto sumando al capital, que debe ser que el capital tiene ambas cosas. El debe a la izquierda, que se denomina debe, es un débito. Y se hace con la operación que se escribe ahí, es una disminución. En cambio, al haber, tenemos una suma. Es un crédito. Y ahí se suma. En la ecuación contable, ya teniendo claros los conceptos de los elementos de dicha ecuación, y en conclusión se puede decir que todas las empresas u organizaciones, al inicio de sus actividades, al realizar sus transacciones y continuar con estas durante su periodo de vida comercial, requieren inversiones, activos, que desde luego pueden ser obtenidas mediante financiamientos externos, pasivos o internos, capital. De esta realidad se desprende la denominada ecuación contable, donde el activo es igual al pasivo más el capital. La ecuación contable básica fundamental que el activo A es igual al pasivo P más el capital. ¿Está claro? Entonces no se olviden. El activo es igual al pasivo más el capital. El activo, el conjunto de bienes y derechos que tiene la empresa,
es igual al pasivo, es decir, una parte de ese activo ha sido financiado con una obligación y la otra es un aporte de capital. A ver, sigan entendiendo. La ecuación contable, ejemplo. Si se adquiere una computadora al contado, incrementa la actividad, la partida del activo fijo, ¿no es cierto? Este equipo. Y al mismo tiempo disminuye un importe igual a la partida del activo disponible, dinero. Estamos hablando de nuevo, si se adquiere una computadora al contado, incrementa la partida del activo fijo, equipos, y al mismo tiempo disminuye en un importe igual a la partida del activo, se dice el disponible, disminuye el dinero. Si se adquiere una computadora al crédito, incrementa la partida del activo fijo y al mismo tiempo aumenta un importe de igual partida del pasivo corriente, cuentas por pagar a proveedor. Si se cobra una cuenta a algún cliente, disminuye la partida del activo exigible, pues por cobrar al cliente, y al mismo tiempo aumenta el importe igual a la partida del activo disponible, caja o banco. Si se paga un préstamo, disminuye la partida del activo disponible, dinero, y al mismo tiempo disminuye un importe igual a la partida del pasivo corriente, de cuentas por pagar al banco. Si se canjea una factura por una letra de cambio, incrementa el importe del pasivo, letras por pagar, y al mismo tiempo disminuye en un importe igual al importe del pasivo, facturas por pagar. Si por falta de pago de un proveedor decide trasladar la letra que se le debe a un banco, disminuye la partida del pasivo, cuenta por pagar a proveedor, y al mismo tiempo aumenta la partida del pasivo, cuentas por pagar al banco. Este no es un problema, pero vamos a repetirlo. ¿Listo? Si se adquiere una computadora al contado, incrementa la partida del activo, fijo, equipo, y al mismo tiempo disminuye en el mismo importe la partida del activo disponible, dinero. Si se adquiere un computador al crédito, que es diferente que el anterior, incrementa la partida del activo fijo, equipo, y al mismo tiempo aumenta en un importe igual la partida del pasivo corriente por pagar a proveedor. Si se cobra una cuenta a algún cliente, disminuye la partida del activo exigible, ya, por cobrar al cliente, y al mismo tiempo aumenta en un importe igual a la partida del activo disponible, caja o banco. Si se paga un préstamo, no se olviden, si se paga un préstamo, disminuye la partida del activo disponible, o sea, sacando dinero de caja. Entonces, de nuestro activo disponible, sacamos y eso disminuye. Estamos sacando dinero. Y al mismo tiempo, disminuye un importe igual a la partida de pasivo, corriente, cuentas por pagar. Si se canjea una factura por una letra de cambio, no se olvide, si se canjea una factura por una letra de cambio, incrementa el importe del pasivo, letras por pagar, y al mismo tiempo disminuye en un importe igual al importe del pasivo, facturas por pagar. Y por falta de pago, un proveedor decide trasladar la letra que se le debe a un banco, disminuye la partida del pasivo de la cuenta por pagar al proveedor y al mismo tiempo aumenta la partida del pasivo, cuentas por pagar al banco. Hemos hecho una transferencia, ¿no? ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son las manifestaciones fundamentales de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y periodo definido, en un periodo definido.
Su propósito es generar. Su propósito general de los estados financieros es proveer información de una entidad acerca de la posición financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en el fiscal contable y en sus recursos o fuentes. Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, con lo que es lo mismo. Para satisfacer ese objetivo debe proveerse información sobre la evolución de los activos, los pasivos, el capital o patrimonio contable, los ingresos, costos y gastos, los cambios en el capital, etc. Patrimonios contables y los flujos de efectivo, en su caso, los cambios en la situación financiera. Tenemos un ejemplo acá. Es la inicial, se llama sociedad anónima. Tenemos a un lado el balance general y es al 31 de diciembre del 2000, digamos en este caso 2010. ¿Cuál es lo más principal? El encabezamiento es la inicial, sociedad anónima, balance general, al 31 de diciembre del 2014. Digamos. El cuerpo de este documento es el siguiente. El activo a un lado, a la izquierda, y el pasivo al lado derecho. En el activo tenemos circulantes, caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados. Eso es nuestro activo. Hasta ahí es un activo circulante. Un activo no circulante. Tenemos inmuebles, maquinaria y equipo. También dentro de eso tenemos los terrenos, los edificios. Terrenos, 100.000. A ver, de nuevo. Estamos en una empresa que se llama La Inicial y hemos encontrado el balance general, ¿no? Y el encabezamiento de esa empresa es La Inicial, Sociedad Anónima, balance general al 31 de diciembre de 2000. A ver, vamos analizando el balance general. El balance general, llamado también estado de situación financiera o estado de posición financiera, que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad, por consiguiente los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dichas fechas, a una determinada fecha. Todo esto es para mostrarnos cómo es la situación. Nos muestra nuestra capacidad, hasta dónde podemos ser, nuestras obligaciones a corto, largo plazo y el capital ganado. Ahora, el estado de resultado, en cambio, es otra cosa. El estado de resultado, estamos hablando de la misma empresa, la inicial, sociedad anónima, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. ¿El cuerpo cuál es? Hasta ahí hemos dicho encabezado. El cuerpo está conformado por ventas, ¿ya? Menos descuentos, devoluciones,
y baja sobre 20. Tienes una diferencia. En nuestro caso teníamos ventas 52.020.000 menos descuentos, menos devoluciones, menos rebajas. En total se hace 91.000. Ya. Rebajas sobre 20 en total son 99.000. Ventas netas son 1.931.000. Costo de ventas son 780.000. Utilidad bruta, 1.151.000. Menos gastos de ventas, 145.000. Gastos de administración, 171.000. ¿Ya? Total de gastos generales, 375.000 más otros ingresos y gastos netos, menos resultados integral del financiamiento. Participación en un resultado integral de financiamiento. Bueno, seguiremos, ¿sí? Vamos leyendo estados de situación, estado de resultados de la empresa, la inicial. Y hemos llegado hasta total gastos generales, más otros ingresos y gastos netos, menos resultado integral de financiamiento, participación en resultados de subsidiarias, 0. Partidas no ordenadas, partidas no ordenadas, 0. En total, utilidad neta de antes de impuestos, utilidad antes de impuestos, 844.000, 000. Impuestos a la utilidad. Sacamos un impuesto, en total es 195.000. Y restándolo esto de los ingresos, tenemos la utilidad neta. ¿Cuál es? 500. Entonces, para entidades lucrativas, o en su caso, estado de actividades para entidades en propósitos no lucrativos que muestran la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende de los ingresos y gastos, así como de la utilidad, pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el periodo. Bueno, vamos a seguir haciendo un estado de variaciones de capital contable por el ejercicio terminado el 31 de enero del 2020. Ese es el encabezamiento y a la parte superior está el AVE Sociedad Anónima. El cuerpo está conformado por concepto, saldo al 31 de diciembre del 2009, aumento de capital acordado en la Asamblea el 25 de marzo del 2019. Entonces, las aportaciones futuras, aumento de capital, reserva legal, unidades por aplicar, el total es 1.208.000
Sí. ¿Mm? Ya. Entonces hemos hecho el encabezado, el cuerpo, etc. Y aquí se demuestra el estado de variaciones en el capital contable. En el caso de entidades lucrativas que muestran los cambios en las inversiones de los accionistas o dueños durante el periodo. Entonces, hacemos la relación y tenemos con que al 31 de diciembre del 2020 tenemos 1.550.715. Ese es el ejercicio. A ver, seguimos. Nuestra empresa es el AB Sociedad Anónima. Estatus de variaciones en el capital contable por el ejercicio terminal 31 de diciembre de 2020. Es el encabezado. El cuerpo de todo esto está conformado por un concepto de cuentas. A ver, vamos a hacer saldo al 31 de diciembre de 2009 es el capital contable, 81.000. Nada más. Cuerpo. Estamos organizando el balance en la situación de este y cómo se muestra el estado de cambio en la situación financiera. El estado de cambio en la situación financiera, o su caso, el estado de flujo de efectivo que indica la información acerca de los cambios en los recursos y fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo de fijado. Bien. Estás queriendo emitir otra situación más. A ver, muy rápido hemos terminado. Vamos a comenzar otra vez la clase, jóvenes. La clase número 3, ecuación contable. Comenzamos. ¿Qué decimos? La contabilidad se basa en 3 elementos fundamentales que se encuentran en la fórmula principal de la contabilidad. Que el activo es igual al pasivo más el capital, es la fórmula fundamental. De ahí se derivan las demás, el activo o derechos. Pasivo es obligaciones con terceras y capital es el patrimonio. El activo, no se olviden, es el conjunto de bienes, valores y derechos que posee la empresa. Y dichos bienes tienen un valor económico expresado en términos monetarios y están determinados bajo el principio contable de evaluación al costo. Entre los bienes más comunes están caja, efectivo, incluye billetes y monedas. Bancos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, pagaré. El pasivo es el conjunto de obligaciones, deudas y obligaciones hacia terceras personas, pendientes de pago a una fecha determinada que están a cargo de la empresa. Las que deben estar expresadas en términos monetarios. Y de acuerdo al principio contable, la evaluación al costo, la empresa que debe ser denominada deudora y la persona o empresa a quien se le debe se denomina acreedora. Entre las principales deudas, obligaciones más comunes están cuentas por pagar a proveedores, deudas por compra de bienes a crédito con compromiso verbal de pago,
documentos por pagar, por deudas respaldadas con letras de cambio, pagarés, sueldos y salarios por pagar, deudas por sueldos al personal de la empresa, aportes y retenciones por pagar, deudas por pagar personales y laborales, las instituciones de seguridad social, hipotecas por pagar, se denomina por préstamos obtenidos con garantía hipotecaria de un bien inmueble. Impuestos por pagar son las obligaciones tributarias pendientes de pago. El capital o patrimonio. El patrimonio representa la inversión efectuada por el propietario o socios de la empresa. La evaluación de este se refleja a través de un resultado neto obtenido de las operaciones que aumentan o disminuyen el capital inicial y representan en todo momento la diferencia entre el activo y el pasivo. Todas las empresas al inicio de la actividad y continuando con la misma necesitan de inversión, que desde luego habrán sido obtenidas mediante financiamiento externo, pasivos o internos de capital. De esta realidad se desprende la dinámica fundamental de cuando el activo es igual al pasivo más el capital. De esta realidad se desprende la denominada ecuación fundamental de la contabilidad. El activo es igual al pasivo más el capital, lo cual quiere decir que las inversiones realizadas en el activo o derechos son iguales al financiamiento de terceros y del propietario. Lo cual quiere decir que las inversiones en el activo o derechos son iguales al financiamiento de terceros y del propietario, es decir, con capitales ajenos, pasivo y capital. De nuevo, jóvenes, voy a leer. Dice, deberíamos saber cómo podemos hacer. Capital o patrimonio. ¿Qué es el capital o el patrimonio? El patrimonio representa la inversión efectuada por el propietario o socios de la empresa y la evolución de esta. Se refleja a través de resultados y este neto obtenido de las operaciones que ya. Ahora vamos a volver a hacer de nuevo. Me doy cuenta que mucha gente ha entrado recién, se está incorporando y veremos hasta dónde podemos mejorar esto. Ya. Vamos a hablar sobre el capital o patrimonio. El patrimonio representa la inversión efectuada por el propietario o socios de la empresa y la evolución de esta. Se refleja a través del resultado neto obtenido de las operaciones que aumentan o disminuyen el capital inicial y representa en todo momento la diferencia entre el activo y el pasivo. Todas las empresas, al inicio de las actividades y continuar con sus mismas, necesitan de inversión, este activo.
Ya, ahora continuamos con el capital o patrimonio. El patrimonio representa la inversión efectuada por el propietario o socios de la empresa y la evolución de esta. Se refleja a través del resultado neto obtenido de las operaciones que aumentan o disminuyen el capital social y representan en todo momento la diferencia entre el activo y el pasivo. Todas las empresas al inicio ya, continuando con nuestro tema, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tienes que determinar el capital o el patrimonio. El activo es igual al pasivo más el capital. Es la fórmula fundamental, jóvenes. Lo cual quiere decir que las inversiones realizadas en el activo o derechos son iguales al financiamiento de terceros y de propietarios. Es decir, con capital ajeno, pasivo, y capital propio es el aporte propio de los capitales o patrimonio. Esta igualdad recibe también el nombre de ecuación de balance, que tiene su origen aquí. ¿Ya? Esta igualdad recibe también el nombre de ecuación de balance, que tiene su origen en que su balance es igual al valor de los activos con la ecuación fundamental. Son los activos con la suma de obligaciones para con terceras personas es el pasivo y para con el propietario, que son los socios. La ecuación contable, ya sabemos. El activo es igual al pasivo más el capital. Es la ecuación fundamental. He repetido todo el día este tema. La ecuación tiene claro el concepto de los elementos de dicha ecuación y en conclusión se puede decir que todas las empresas o organizaciones al inicio de su actividad realizan ya. La ecuación contable es igual al activo igual al pasivo más el capital. La ecuación fundamental. Y el pasivo, el activo tenemos al débito, aumenta, al haber disminuye. Esa, esa, una, es algo bien sencillo esto. Lo tenemos en el pasivo. Uh-huh. Uh-huh.
Es por vida, todos los días. Ya sabemos que la ecuación contable está conformada por el activo, que es todo lo que tenemos, que está en el debe, y el haber, el crédito. Cuando se escribe en el haber, está disminuyendo. En el debe es un incremento. Es igual al pasivo más el capital. Todo depende entre qué elementos se suma o se resta. Ya tenemos claros los conceptos de los elementos de dicha ecuación, y en conclusión se puede decir de que todas las empresas o organizaciones al inicio de sus actividades, al realizar sus transacciones y continuar con estas durante un periodo de vida, requieren inversiones activos que desde luego pueden ser obtenidos mediante financiamientos externos pasivos o internos capital. De esa realidad se desprende la denominada ecuación fundamental. La ecuación es igual al pasivo más el capital. Vamos a hacer algunos ejemplos de la ecuación contable. Ejemplo, si se requiere una computadora al contado, incrementa la partida del activo fijo, equipo, y al mismo tiempo disminuye un importe igual a la partida del activo disponible, caja o el dinero. Si se adquiere una computadora a crédito, incrementa la partida del activo fijo, el equipo, y al mismo tiempo aumenta un importe igual a la partida del pasivo, cuenta corriente por pagar a proveedor. Tercero, si se cobra una cuenta en algún cliente, disminuye la partida del activo exigible, pues por cobrar al capital, y al mismo tiempo aumenta en un importe igual a la partida del activo disponible, caja o bancos, dinero. Si se paga un préstamo, disminuye la partida del activo disponible, dinero, y al mismo tiempo disminuye en un importe igual a la partida del pasivo corriente, por pagar al banco. Si se canjea una factura por una letra de cambio, incrementa el importe del pasivo, letras por pagar, y al mismo tiempo disminuye un importe igual al importe que es facturas por pagar. Si por falta de pago un proveedor decide trasladar las letras que se le debe a un banco, disminuye la partida del pasivo, cuentas por pagar, al proveedor, y al mismo tiempo aumenta la partida del pasivo, cuentas por pagar al banco. Estados financieros. ¿Qué son los estados financieros, jóvenes? Los estados financieros son las manifestaciones fundamentales de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y el periodo definido. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de la posición financiera del resultado de sus operaciones y los cambios en su capital contable y en su recurso o fuente. Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los recursos encomendables a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer esos objetivos deben proveer información sobre la evolución de los activos, los pasivos, el capital contable, el patrimonio, etc. Los ingresos, costos o gastos, los cambios en el capital contable, el patrimonio contable y el flujo de efectivos, en su caso, y en su caso los cambios en la situación financiera. Podemos hacer muchos ejemplos, ¿no? Pero vamos a hablar sobre el balance general. El balance general está compuesto por una serie, de acuerdo a la empresa, ¿no? Tenemos el activo, todo el activo, y luego el pasivo. Está compuesto por varios elementos, dependiendo de la actividad que tenga la empresa. Y por tanto, vamos a decir que el balance general, también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera, no se olvide, que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos tendientes a susceptibilidad, revelando sus riesgos, así como el capital contable o patrimonio contable de dicha fecha. Tenemos también
Un ejemplo del estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Para entidades lucrativas o, en su caso, estado de actividades, para entidades con propósitos no lucrativos que muestran la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y, por ende, de los ingresos o gastos, así como de la utilidad, pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultantes en el periodo. Ahora vamos a ver qué es el estado de variaciones en el cambio, en el capital contable. Las variaciones en el caso de entidades lucrativas que muestran los cambios en las inversiones de los accionistas o dueños durante un periodo, se muestra en el estado de variaciones que puede tener el estado de situación de la empresa. Entonces podemos decir que los estados de cambios en la situación financiera. El estado de cambios en la situación financiera, o en su caso, el estado de resultados de flujo que indica la información acerca de los cambios en los recursos y en las fuentes de financiamiento de la entidad y en el periodo clasificados por actividades de operación. Ya. Ya. La entidad debe emitir uno de los dos estados financieros. Y la entidad debe emitir uno de los dos estados atendiendo a sus necesidades. Vamos a ver qué es un estado de cambios en la situación financiera. El estado de cambios en la situación financiera, o en su caso, el estado de flujo de efectivo, indica la información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividad de operaciones, de inversiones, de financiamiento. Las entidades que deben emitir uno de los dos estados, indicando los establecidos en normas particulares. Gracias por su atención, joven, muy gentiles. Gracias, licenciado. Gracias, joven. Gracias. Gracias, Lice. Hasta luego, joven. Gracias, Hasta luego. Gracias, Gracias, licenciado. Hasta luego, señorita. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señorita. Gracias por su atención. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, joven. Hasta luego, licenciado. Buenas licenciado. noches. Hasta luego, joven. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, joven. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. No se olviden hacerse anotar con el ayudante. Háganse registrar. Jóvenes, si me están escuchando, háganse registrar con el ayudante en la lista. Hasta luego, Para que se los licenciado. tome en cuenta. Si no, no vamos a poder hacer nada. Está bien, licenciado. Está bien, Muchas licenciado. gracias. ¿Ya? Está bien, Lee. Háganse, inscríbanse con el ayudante, por favor. Carlos González. Llámenle y pónganse de acuerdo con él. Jóvenes, ¿me han escuchado algunos que todavía están ahí en la pantalla? Sí, licenciado. Gracias. Ya, gracias. No te olvides, Sí, licenciado. ponte de acuerdo con el ayudante.
Para que Gracias, tengamos- licenciado. Hasta mañana. estemos todos anotados en la lista del ayudante. Jóvenes, por favor, anótense todos. Está bien, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Ya. A todos, Muchas por gracias, favor. licenciado. Hasta luego. Ya, Gracias, licenciado. Hasta Buenas luego. noches, licenciado. ya. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señorita. Doña Agar Blanco Colque. A ver, entonces Mauricio Graviel Rodríguez. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta tarde, hasta luego, hasta mañana, pasado mañana. Pónganse de acuerdo con el ayudante, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Que le vaya Ya. bien. Llámenle al ayudante. Que tienen que ser la lista de todos ustedes. No se olviden, jóvenes. Einar, Guido, no te olvides. Ángel Gisbert, anótate con el ayudante, por favor. Geraldine Tintaya, no te olvides. Luis Quispe Pérez, no te olvides, tienes que anotarte con el ayudante. Javier Ramírez, no te olvides. Jessica Ticona, tienes que anotarte con el ayudante. Jessica Castillo Capcha, no te olvides. Rafael Vázquez Rosas, anótate con el ayudante. Eddie Abraham Está bien, Quispe, licenciado. Eddie Abraham Quispe, no te olvides. Sí, licenciado. Gracias. Eso es, Hasta muy luego. bien, gracias Eddie, gracias. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta A ver. luego, licenciado. Buenas Hasta luego, noches, señorita licenciado. Jessica Hasta luego. Ticona. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? A ver, Blanca Annalise. Ya está bien, gracias. Annalise Quispe, ya sé. Ya. Buenas noches, licenciado. Oye, Omar Chávez, a ver, háblame. Jenny Manisol, háblame. Buenas noches, licenciado, gracias. Eso es, así me gusta. Gracias a ti. Ya, ¿qué más puede hablar? Bianca Annalise Quispe. Bianca, háblame. Buenas noches, licenciado. Gracias, Annalise. Gracias, Blanca. Lice, Bianca, gracias. Lice. Ya. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El Omar Chávez, nomás, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. Ya. Saúl Jiménez, a ver, háblame, Saúl. No puedes hablar, no puedes decir hasta luego, licenciado. A ver, ¿no pueden decir esito? Oye, no se escucha. Están en la pantalla, pero no quieren decir nada. ¿Mm? A ver. A ver, ya, la Jenny Marisol, ¿has hablado o no? Jenny, háblame. Sí, licenciado, buenas noches, gracias. Gracias a ti, gracias, Jenny. Javier Ramírez, a la noca, háblame. Buenas noches, licenciado. Eso es, así estás, muy bien, gracias. Javier, gracias. Hasta luego, licenciado. Ya. Ahora, ¿qué dices de Saúl Pablo Jiménez? Háblame. Eso es, muy bien, muchacho. Ya. Rafael Vázquez, háblame. Gracias, licenciado.